Hola, en este video lo que vamos a hacer es leer un archivo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Primero les voy a decir dónde he creado a ese archivo. Creé un archivo aquí en el disco C, no necesariamente que lo ponga aquí, pero aquí lo puse y creé un directorio. Este directorio, si recuerdan, lo había utilizado en el video anterior para mostrar el contenido que tenía. Entonces, este directorio lo que hago es que le agregué un archivo al cual he llamado datos. Es un archivo TXT, es un bloc de notas. Entonces el contenido de este archivo es esto que dice: hola, me llamo Flor, suscríbete a mi canal. ¿Y qué otra cosa podría? Mm, ¿Cómo están todos? Hola, hola. Esto es para agregarle más líneas, ¿sí? Entonces vamos a guardar. Entonces el contenido de nuestro archivo es eso que acabo de escribir. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a leer ese contenido del archivo. Entonces vamos a crear un método public void leer archivo. Este método, al ser invocado, le vamos a pasar una ruta. Ah, se me estaba pasando. Ay, ¿qué hice? Eh, Necesito otra llave aquí. Me voy nuevamente. Si recuerdan, nosotros para poder acceder a este archivo necesitamos la ruta y el nombre del archivo. El archivo se llama datos y su extensión es txt. Entonces, la ruta de este archivo es C y el directorio 1. Entonces tenemos que agregar esto, aparte tenemos que agregar el nombre del archivo. Entonces, vamos a comenzar. He creado este método llamado leer archivo que va a recibir un string que es la ruta de ese archivo. Vamos a utilizar a dos clases, a la clase FileReader y a la clase BufferedReader. Con ambas clases vamos a poder realizar la lectura del archivo. Como les digo, hay varias maneras en que podemos realizar la lectura de un archivo. Iremos viendo en otros videos otras maneras, pero por el momento vamos a ver esta. Lo primero que vamos a hacer es crear la referencia de la clase FileReader. La vamos a llamar como deseemos fr y aquí vamos a hacer que apunte a nulo. Aquí necesitamos importar a la clase FileReader. La clase FileReader, ¿para qué sirve? Bueno, nos va a permitir que tengamos acceso a nuestro archivo y que lo podamos leer. Esta clase tiene dos constructores. Si se van a la API de Java, por ejemplo, esta clase FileReader se encuentra en el paquete java.io. Entonces, si se van a la API de Java y buscan este paquete, dentro del paquete buscan a la clase FileReader, van a ver que tiene básicamente estos dos constructores. Uno de los constructores de esta clase va a necesitar un objeto de tipo file. Ya ven que vimos en videos anteriores sobre la clase file. Y también el otro constructor o sea, podemos utilizar uno u otro, ¿sí? El otro constructor, pues le vamos a dar la ruta de ese archivo. Voy a utilizar el que le vamos a pasar la ruta. Sí, entonces, como estamos haciendo el manejo de archivos, vamos a tratar de leer un archivo. Se pueden generar dos tipos de excepciones. Se puede generar la excepción IOException, esto es relacionada con la entrada y la salida del programa. Y se puede generar la excepción File Not Found Exception, esto es en dado caso que el archivo no exista. Entonces tenemos que tratar esas excepciones. Vamos a tener que ponerlas dentro de bloques try cache. Si recuerdan, las excepciones son errores que se cometen en tiempo de ejecución del programa. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros vamos a poner nuestro código dentro del try. Si se llegara a generar un error, se va a brincar al cache. Entonces, primero vamos a poner la excepción file not found exception. Entonces, importamos. Luego hablaré más a detalle sobre las excepciones. Aquí, ¿por qué me está apareciendo esto? A ver. A ver. Ah, ya sé. Si recuerdan,
Aquí lo que hicimos fue crear la referencia, estamos diciendo que apunta null, ¿sí? Dentro del try ya estamos creando a nuestro objeto de la clase FileReader, ¿sí? Entonces, en el constructor de la clase FileReader estamos poniendo la ruta de ese archivo. ¿Cuál es la ruta? Pues vendría siendo esta y aparte el nombre del archivo. Esa ruta la vamos a recibir al momento que invoquemos al método leer archivo. Al momento de invocar al método leer archivo le vamos a pasar esa ruta que es una cadena de string de caracteres y entonces en base a eso al momento de crear el objeto de tipo FileReader pues estamos pasando esa ruta. Ahora también vamos a hacer uso de la clase BufferedReader. Como les acabo de mencionar hay varias maneras en que podemos leer archivo. Por ejemplo, aquí en este caso estoy utilizando la clase BufferedReader, por ejemplo, ay, me trabé. La clase file tiene un método llamado read que nos permite leer caracteres del archivo, pero es mejor que realicemos la lectura con la clase BufferedReader. Y ustedes se preguntarán por qué es mejor. Bueno, nos va a dar mayor eficiencia, luego les explicaré más a detalle cuando hable sobre la clase BufferedReader, les voy a explicar por qué es mejor. Les voy a explicar un poco más las características de esa clase. Entonces, vamos a hacer uso de la clase FileReader y además de la clase BufferedReader. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para poder leer con esta clase vamos a necesitar crear un objeto de tipo BufferedReader. Aquí también voy a crear la referencia, le voy a llamar BufferedBR, es igual a, BufferedReader BR y vamos a hacer que apunte null. Simplemente creamos la referencia. Ahora necesitamos importar a la clase. Y aquí ya la hemos importado. Entonces, como les dije, vamos a hacer uso de la clase FileReader y la clase BufferedReader. Vamos ahora a crear a nuestro objeto de tipo BufferedReader con el operador new. BufferedReader y le vamos a pasar aquí en el constructor a nuestro objeto de la clase FileReader. ¿Sí? Pues como les dije, porque es mejor realizarlo de esta manera. Y vamos a poder utilizar el método readLine que se encuentra en la clase BufferedReader, que lo que va a hacer es que nos va a ir leyendo línea por línea. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Bueno, vamos a poner aquí la excepción. En dado caso que se genere un error, vamos a atrapar esa excepción. Entonces vamos a poner aquí archivo no encontrado. Es decir, nuestro código lo vamos a poner dentro del try. Si se genera algún tipo de error, por ejemplo, que nuestro archivo no exista, se va a brincar al cache y nos va a mostrar archivo no encontrado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sigue? Vamos ahora a declarar dos variables de tipo string. String la vamos a llamar lectura. Vamos a inicializarla en un espacio en blanco y también vamos a crear una llamada contenido y también la inicializamos en un espacio en blanco. ¿Por qué? Porque es recomendable inicializar nuestras variables. Así si nosotros queremos imprimir el valor de las variables no nos va a marcar ningún tipo de error, ya que un espacio en blanco también es considerado como pues un string. Después de esto, lo que vamos a hacer, como les dije, vamos a leer a nuestro archivo línea por línea. Me voy a ir al archivo. Nuestro archivo se encuentra en el directorio llamado directorio 1 y el contenido de esto es estas cadenas de texto. Vemos que, hola, me llamo Flor, suscríbete a mi canal, ¿cómo están todos? Hola, hola. Entonces, vamos a poner dentro del try, como les dije, nuestro código lo ponemos dentro del try. Si se generara algún tipo de problema, pues se va a brincar al cache. Entonces vamos a poner un while y lo que vamos a hacer es que vamos a ir almacenando en la variable lectura lo que se vaya leyendo con el método readLine. Por ejemplo, aquí, a ver, ¿por qué me marca error? Tengo que poner la condición. Aquí dice, me faltó la excepción y exception, ¿sí? Vamos a poner la excepción y exception. Como les dije, se pueden generar dos tipos de excepciones, file not exception y IO exception. Entonces, vámonos aquí, vamos a poner cache IO exception y vamos a hacer que diga error y que nos muestre ese error con el método getMessage.
necesito importar a, entonces, porque cuando hablamos de excepciones estamos hablando de clases y también tienen una jerarquía de clases. Entonces todas serían de TrueBubble. No sé si lo pronuncié muy correcto, pero lo voy a, lo voy a poner aquí. Esta es una clase que se encuentra en la jerarquía más alta, ¿sí? Entonces, hay otras clases en jerarquías menores. Ya les hablé, les di una introducción más breve sobre las excepciones, pero voy a subir más videos donde hable más detalladamente sobre las excepciones, porque son muy importantes para poder controlar nuestros programas y no que ellos nos controlen a nosotros. Entonces, como les dije, se pueden generar excepciones, tenemos que ponerlas dentro de cache, ¿no? Por ejemplo, si se genera un error, el try se va a estar ejecutando. Si se genera algún tipo de problema, se va a brincar al cache correspondiente. Si no encuentro el archivo, se va a brincar este cache y me va a mostrar archivo no encontrado. Y si se genera algún tipo de error, otro tipo de error con la entrada y salida de nuestro programa, se va a brincar aquí a este cache y me va a mostrar el mensaje. Entonces, ya tenemos aquí a los dos cache. Entonces, el while se va a estar ejecutando mientras se cumpla cierta condición. Por ejemplo, vamos a ir invocando el método readLine que nos va a ir leyendo línea por línea y lo vamos a ir almacenando en la variable lectura. ¿Sí? Lo que se vaya almacenando en la variable lectura, aquí ponemos esto. Haz de cuenta. Aquí vamos a almacenar la primera línea que leemos, ¿no? Con el método readLine vemos que utilizamos el objeto BR de la clase BufferedReader y utilizamos a su método al readLine de la clase BufferedReader. Entonces leemos la línea y la almacenamos en la variable llamada lectura. ¿Sí? Este while se ejecuta pues porque aquí dice que mientras sea diferente de null, va a ser diferente de null cuando ya no encuentre nada que leer, pero como todavía tiene que leer, entonces pues se va a ejecutar el while. Entonces, eso que se encuentra en lectura le va a agregar un salto de línea y además lo va a almacenar en la variable contenido, que inicialmente era un simple espacio en blanco. Entonces, después de esto, el while, para poder repetirse, lo que va a hacer es que nuevamente pues va a leer la siguiente línea, le va a almacenar en lectura. Si detecta que hay algo, si hay una cadena de texto, pues se va a ejecutar el while y nuevamente al contenido le va a agregar la nueva lectura, la nueva línea. Es decir, lee línea por línea, ¿sí? Y esa línea con su salto de línea. Recordar que había 4 líneas en el bloc de notas. Entonces, así va a estar ejecutándose mientras se encuentre que leer. En el momento en el que no encuentre nada, pues ya no va a ser diferente de null y el while va a dejar de ejecutarse. Entonces, en el momento en que deje de ejecutarse, lo que va a hacer es que va a mostrar ese contenido. Bueno, aquí vemos que lo puse dentro del try. Esto es si todo surge con normalidad. Si surge algún problema, se va a brincar a un cache correspondiente. Después de esto, vamos a utilizar al finally. Este finally nos va a ayudar para que si todo ya sea las cosas ocurran bien o mal, se cierre el archivo que ya abrimos. Ponemos finally, pero también dentro del finally vamos a poner el try y el cache. Entonces, vamos con nuestro objeto tipo BufferedReader a invocar al método close. Y aquí vamos a poner que a la excepción y o excepción. Si llegara a ocurrir algo, nos va a mostrar aquí la excepción. Entonces también necesitamos mostrar el contenido. Me voy aquí. Ponemos aquí contenido del archivo. Agregamos a la variable contenido. Entonces, aquí esto es todo el código. Ahora nos vamos al método main. Necesitamos invocar al método. A ver, aquí me está marcando. Bueno, esto lo voy a poner acá. ¿Sí? Entonces me voy aquí al método main y vamos a crear un objeto de la clase info archivos.
para poder invocar al método de la clase InfoArchivos, que es el método, ¿cómo se llama? Info. Se llama leer archivo. Le vamos a pasar un string, que es la ruta. La ruta de nuestro archivo, si recuerdan, se encuentra en el disco C, dentro del directorio llamado directorio 1, y tenemos que poner el nombre de nuestro archivo, que se llama datos.txt. Entonces invocamos el método, le pasamos esto, se va a ejecutar el método y va a hacer su trabajo correspondiente en base a ese directorio, a esa ruta que le pasamos. Entonces ejecutamos. Dice archivo no encontrado. A ver, ¿por qué me está diciendo archivo no encontrado? Algo está mal. Algo está mal. A ver. Nuevamente me voy aquí. Es directorio 1. ¿Se dan cuenta? No encontró al llamado directorio, y como no lo encontró, me marcó eso, que el archivo no se encuentra. Dice contenido del archivo: hola, me llamo Flor, suscríbete a mi canal. ¿Cómo están todos? Hola, hola. Aquí vemos que me mostró todas las líneas del programa. Por ejemplo, recordar que en la variable contenido nosotros habíamos puesto un espacio en blanco. ¿Qué tal si yo pongo así grandes espacios en blanco? ¿Qué va a suceder con la primera línea? Recordar que en contenido vamos a ir almacenando. Vemos, mira, a lo que había esos grandes espacios le agregó las siguientes líneas. Entonces vemos que el contenido va a irse reemplazando de valor. Por ejemplo, si nosotros tratamos de acceder a un archivo que no existe, vimos que se generó la excepción file not found exception, y nos mostró lo siguiente que dice archivo no encontrado. Vamos a pasarle aquí esto con una simple letra que le agregue ya ese es otro archivo. Y es un archivo que nosotros no hemos creado. Entonces dice archivo no encontrado. Dice exception, y aquí vemos que me está mostrando lo siguiente. Luego, como les dije, veré más a detalle sobre las excepciones. Entonces, nos vemos en el siguiente video.